¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando hoy sobre lo que es el despertar de conciencia. Esta primera clase solamente la vamos a abocar a lo que es el despertar de conciencia, ¿sí? Hay que decir que en el transitar de, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Un día sin previo aviso, algo cambia. Se deja de ver el mundo como se lo veía antes, se empieza a cuestionar todo. Las cosas que antes nos parecían normales, ahora nos incomodan. Surge una sensación profunda de que hay algo más, algo que siempre estuvo ahí, ¿sí? Pero que hasta el momento, o hasta ese momento, no había podido ser. Y no habías podido ver, quizás antes no le tomabas esa importancia. Ese inicio se puede empezar a ver un atisbo de lo que sería el despertar de conciencia, ¿sí? Es un proceso que nos transforma, que nos lleva a descubrir nuestra verdadera esencia y nosotros comenzamos a ver más allá y a buscar nuestro propósito de vida. Si en algún momento se sintió esta inquietud interna, ese deseo de querer entenderte a vos mismo, de querernos entender, de conectar con algo que sea más grande, ¿sí? Con algo mucho más inmenso que uno, es posible que esos hayan sido los comienzos de lo que es el despertar de conciencia, ¿sí? Y lo más probable es que se esté atravesando por una poderosa experiencia entonces, tanto en tu vida cotidiana como dentro de tu misma conciencia, ¿sí? Esto nos pasa cuando empezamos a evolucionar, cuando nuestra alma quiere encontrar ciertas respuestas, ¿sí? Entonces buscamos una evolución, ¿sí? Y esto sucede cuando damos ese gran salto hacia una nueva forma de percibir la realidad. Entonces, ¿qué es el despertar de conciencia? Sí, hablándolo, porque todo el mundo habla de despertar de espiritual, despertar de conciencia, pero ¿qué realmente es el despertar de conciencia? Se podría decir que el despertar de conciencia es un proceso en el que una persona comienza a ver más allá de lo que es superficial y a cuestionar la realidad tal cual la conoce en ese momento. Es un cambio profundo en la forma de percibir la vida, en la forma de percibir las relaciones, en la forma de percibir para lo que venimos. Buscamos un propósito personal mucho más profundo del que nos da la vida cotidiana. Desde una perspectiva espiritual, significa expandir nuestra concepción más allá del ego. Esto nos lleva a conectar con nuestra verdadera esencia y comprender que formamos parte de algo mucho más grande. Esto no quiere decir que vamos solamente a adquirir conocimientos, ¿sí? No solamente vamos a adquirir conocimientos.
Sino lo que vamos a buscar es experimentar un cambio real en nuestra forma de sentir, pensar y actuar. ¿Cómo se puede saber si estamos despiertos o si estamos en este proceso o si ya hemos despertado? ¿Sí? Podría decirse que el despertar de conciencia no es un evento puntual, X, ¿sí? Sino que es un proceso que puede durar muchos meses, puede durar incluso años. Y algunos síntomas de este despertar más comunes son el cuestionamiento profundo de todo lo que hay en nuestra, de todo lo que hay en nuestra realidad, ¿sí? Empezamos a preguntarnos sobre el sentido que tiene la vida, las creencias con las que se creció y lo que realmente nos hace feliz, ¿sí? Incluso en este tipo de procesos hay cambios muy drásticos, hay personas que cambian incluso hasta de carrera, hay personas que buscan cambiar, que cambian su vida radicalmente. Por otro lado, hay una sensación de desconexión. ¿Esto qué quiere decir? Nos damos cuenta de que muchas cosas que antes nos importaban, ahora parecen superficiales o no tienen ningún sentido. De repente hay muchas cosas que hacemos en nuestro cotidiano andar, por ejemplo, que lo hacemos por hacer y no tienen sentido. Entonces nos empezamos a despegar de cosas banales. Por ejemplo, dejamos de ver las noticias, ¿sí? Y nos interesamos por otros tipos de contenidos que nos ayuden en nuestro desarrollo personal, ¿sí? O a responder diferentes cuestiones. Nos empezamos a cuestionar muchas cosas. Entonces, hay cosas que cuando uno está en este proceso de despertar de conciencia, hay cosas que en ese momento eran súper importantes y que ahora es como que, bueno, ya no tienen esa relevancia que tenían antes. Sí. Otro de los síntomas que definen lo que es el despertar de conciencia, ¿sí?, sería un aumento de la intuición. ¿Qué pasa con nuestra intuición? Cuando uno va, digamos, con una conciencia dormida, cuando uno todavía no despierta, ¿sí?, no percibe señales, no percibe patrones, no hay coincidencias, ¿sí? Es como que uno va caminando por la vida, se tiene que levantar, tiene que trabajar, tiene que llevar a los chicos a la escuela y todo lo que hacemos en el cotidiano andar, estar con la pareja, y ahí se termina nuestra vida. Pero cuando realmente hay un proceso de despertar de conciencia, ¿sí?, se perciben señales, patrones, ¿sí?, y coincidencias diferentes, donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que en nuestra vida, por ejemplo, estamos repitiendo cosas que vienen de nuestra mamá, que estamos haciendo cosas que vienen de nuestro papá. Nos empezamos a cuestionar determinados comportamientos, ¿sí? Vemos que hay cosas que estamos dando vuelta en ciclos en la vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
te das cuenta que entras en un ciclo en la vida que se repite y que se repite, entonces lo que uno busca es romper ese patrón, ¿sí? Uno se conecta, ¿sí? Otro de los síntomas que hay dentro de lo que es este despertar de conciencia es una mayor empatía y una mayor sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Nos sentimos muy, ¿cómo se dice? Sentimos mucha empatía hacia la gente que nos rodea, hacia los sentimientos de los demás, ¿sí? Se siente con mucha más intensidad nuestras propias emociones y la de la gente que está a nuestro alrededor, ¿sí? Podemos ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Podemos ver el mundo de otra manera, ¿sí? Empezamos a percibir una cuestión que es energética, ¿sí? Con las emociones y los sentimientos, ¿sí? La vida ya no pasa, ¿sí? La vida nos empieza a pasar porque nos empezamos a sentir presentes en lo que estamos haciendo. Otro de los síntomas que se pueden ver dentro de lo que es un despertar de conciencia, ¿sí? Son cambios en los hábitos y en las relaciones, ¿sí? Hay gente que empieza a cuidar más su cuerpo, que empieza a comer mejor, ¿sí? Que se aleja de personas que por ahí le hacen daño, ¿sí? Se pierden interés en ciertas actividades o personas con las que ya no se resuena, ¿sí? Muchas veces en este despertar de conciencia se busca, ¿sí? Sanar muchas relaciones, ¿sí? Con la madre, con el padre, con uno mismo, ¿sí? Hay un cambio tremendo de hábitos, ¿sí? Donde uno empieza a comer diferente, donde se empieza a ver. Hay gente que cambia hasta su forma de vestirse, incluso hay gente que puede, que llega hasta adelgazar muchos kilos, hay gente que entra al gimnasio. Hay otra manera de ver la realidad, o sea, hay otra manera de tratar con el cuerpo, ¿sí? Porque sabemos que, y se entiende como que este cuerpo es el envase que a donde está algo mucho más grande, ¿sí? Que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia, que es la que nos conecta con eso, que es mucho más grande. Se entiende que no solamente somos cuerpo, que somos energía, pero que también este cuerpo nos va a posibilitar muchas cosas en este mundo material. Entonces cuidarlo se convierte en algo importante. Entonces allí empiezan este cambio de hábitos en el cuerpo, ¿sí? Y las relaciones también, ¿sí? Hay gente que de repente deja de juntarse con algunas personas que antes los consideraban sus mejores amigos, porque vieron que hay una relación tóxica quizás allí, ¿sí? Mucha gente que empieza a perdonar a la madre, al padre, ¿sí? No, se empiezan a alejar de determinados lugares, ¿sí? Para sumarse a otros. También uno se empieza a relacionar de otra manera con las personas, ¿no? Ya no se relaciona de una manera superficial y ya no se engancha tanto en el que dirán de los otros, ¿sí? Sino que más bien se buscan relaciones más profundas y de conexión. Otra cuestión que tiene que ver con este despertar de conciencia es la necesidad
de pasar un tiempo en soledad, ¿sí? Todo esto nos lleva a buscar momentos de introspección, conexión con nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Muchas veces, antes quizás de un despertar de conciencia, siempre se buscaba la compañía y ahora es como que uno se empieza a sentir cómodo en soledad, porque en la soledad es donde se puede trabajar en uno mismo, es donde uno se puede preguntar en sí mismo y puede ir hacia su interior, ¿sí? Y conectarse con esa profundidad, ¿sí? Y conocerse. Entonces es importante siempre en este proceso y siempre lo que se busca es un tiempo en soledad, un tiempo que te permita relajarte. Aquí empiezan prácticas como las prácticas de meditación, prácticas con lectura, prácticas de información. Antes, por ejemplo, te quedabas viendo videos o viendo cosas por ahí que son banales en el sentido de que, qué sé yo, chistes, bromas, y ahora es como que empieza una búsqueda consciente, ¿sí?, de mucha información para el autoconocimiento, ¿sí? Y esto muchas veces se hace a solas. Entonces, este despertar de conciencia se caracteriza por esto, por la necesidad de pasar un tiempo a solas, ¿sí? Por la necesidad de meditar. Mucha gente comienza a meditar. Estos quizás son, hay otros síntomas, ¿sí? Pero estos quizás son los más, los que se dan en la mayoría de las personas como patrones, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que nosotros conocemos como conciencia, hay 4 niveles de conciencia, ¿sí? Como habíamos dicho, el despertar de la conciencia no ocurre de la noche a la mañana. No es que mañana me levanto, abro las ventanas, ¡oh, desperté! Soy una nueva persona. No, es algo que se hace de manera progresiva, pausada, ¿sí? Y que lleva un tiempo de aprendizaje. Y se desarrolla en diferentes niveles de evolución, ¿sí? Se puede hablar de diferentes niveles de evolución. Según diversas corrientes filosóficas y espirituales, estos que vamos a describir aquí serían los niveles, ¿sí?, de conciencia que existen. El primero se puede hablar de una conciencia dormida, ¿sí? ¿Qué es la conciencia dormida? Es el estado en el que vivimos en piloto automático, ¿sí? Como lo habíamos descrito en un momento, ¿sí? Estamos en un estado de reacción hacia la realidad, ¿sí? No de introspección. Es como que la vida nos lleva, vamos en piloto automático, ¿sí? Hacemos lo que tenemos que hacer, resolvemos lo que tenemos que resolver, pero no hay preguntas hacia adentro, no buscamos, no sentimos necesidad por entender un propósito, no nos interesa saber ni para qué vinimos, ¿sí? Elegimos una carrera y nos sentimos felices con que, bueno, sí, estudié para esto porque me gusta y siento que en esto me siento bien, pero no hay un significado real que uno le otorgue a la vida, ¿sí? Entonces, en este estado de conciencia dormida es en el que prevalece la mayoría de la gente, ¿sí? Y este estado es el que nos lleva a
ir detrás de la zanahoria en muchas situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nos lleva a trabajar, ¿sí? Ir en busca de algo que quizás nunca se nos va a dar, ¿sí? Y hay mucha gente que vive toda su vida en este estado y nunca despierta, ¿no? O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta. La segunda fase o el segundo nivel de lo que serían los 4 niveles de conciencia, ¿sí? Es la conciencia despierta. O sea, ya empieza a haber una introspección, empieza a haber un cuestionamiento y se busca un significado en la vida, ¿sí? Se empieza uno a llenar de mucha información que nos permita sanar. Entra este concepto de la importancia de sanar nuestro niño interior, de sanar nuestra vida, de sanar las relaciones con nuestros padres, ¿sí? De conocer un poco más allá. Por eso es que hay tantas herramientas, por ejemplo, que se van dando justamente para el acompañamiento de este proceso. Uno, por ejemplo, es la biodecodificación, otro son ¿cómo se llama? Las preguntas de Access, otro es las meditaciones guiadas, otra cosa que también, que también se trabaja es con ¿cómo se llama? Con las constelaciones familiares. Todo eso, ¿sí? Ya empieza a ser importante, porque lo que tenemos que hacer en este periodo, lo que buscamos hacer en realidad es romper los patrones que venimos repitiendo, no solamente de generación en generación, sino también en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que cada determinado periodo de tiempo repetimos las mismas acciones, nos van pasando las mismas cosas y ya no caemos en la inercia de la vida, ¿sí? El tercer nivel de conciencia es la conciencia expandida. ¿Esto qué quiere decir? Se desarrolla una comprensión muchísimo más profunda de la interconexión entre todo lo que existe. O sea, nos damos cuenta que no estamos solitos en el mundo, nos damos cuenta que todos estamos interconectados, ¿sí? Que todo lo que nosotros hacemos no solamente nos afecta a nosotros, sino que no solamente le afecta al otro, sino que también nos afecta a nosotros de manera directa, ¿sí? Nos damos cuenta que, que todo lo que está a nuestro alrededor no solamente está a nuestro servicio, sino que nosotros estamos para servir, ¿sí? A lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Hay una mayor conexión con las plantas, con los animales, ¿sí? Nos vamos sintiendo parte de este universo infinito y nos vemos finitos dentro de este universo infinito, ¿sí? El cuarto y último nivel de conciencia es la conciencia iluminada, ¿sí? Aquí hay un estado de unidad con el universo. Hasta el nivel anterior todavía había cierto ego, cierta defensa de nosotros mismos y cierto sentido de justicia. Cuando hablamos de conciencia iluminada, ¿sí? Hay un estado de unidad con el universo, ¿sí? El ego se pierde y pierde su dominio. O sea, no es que lo dejamos de tener, sino que el ego deja de tener esa importancia que para nosotros teníamos, ¿sí? Y prevalece sobre él la paz interior. Entonces se van a dar cuenta que dentro de este periodo hay muchas mujeres, muchos hombres que se divorcian en busca de esa paz interior, ¿sí? Y incluso, digamos, cuando se habla de por ejemplo,
de una búsqueda de pareja, prevalece más la paz interior que el estar acompañado. Entonces, muchas personas deciden no formar parte de esa pareja o toman decisiones en pos de su mejora y de sentirse conectados con ese todo más grande, ¿sí? Y aquí no tiene que ver, digamos, con, yo prefiero mi paz. No. Porque tenemos determinados discursos y diferentes discursos por ahí que nos van, se nos van diciendo, digamos, en la cotidianeidad, como por ejemplo, a mí no me gusta por ejemplo, martillarme la cabeza con cosas que me puede decir otra persona, ¿sí? Eso no te asegura que esta persona esté teniendo o esté dentro de una conciencia iluminada. Lo que sucede en este momento cuando una persona tiene una conciencia iluminada, primero, afuera se la percibe como transmite mucha paz, ¿sí? Es una persona que transmite mucha paz y esto no tiene que ver con que la persona sea alegre o no, ¿sí? Es una persona que transmite paz hacia afuera, ¿sí? Y se siente en paz. Entonces, las personas empiezan a buscarla porque sienten la paz que tiene esta persona, ¿sí? Todo esto pasa, digamos, en un periodo de tiempo que puede ser de meses, que puede ser de años. Todo va a depender de cada ser humano. Todo va a depender de cuánta importancia le ponga cada persona al proceso que está realizando, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿qué pasa después del despertar de conciencia? ¿Qué viene después del despertar de conciencia? ¿Sí? Y bueno, después del despertar de conciencia, la vida de esa persona cambia, nuestra vida cambia. Cambia al 100%, da un giro de 180 grados, ¿sí? Pero esto no significa que todo vuelva a ser fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya no se está buscando o no se camina por el mismo lugar que caminan todos, ¿sí? Aquí ya la vida se enfrenta de una manera diferente, ¿sí? Muchas personas experimentan una etapa de crisis, de mucha desorientación, ¿sí? Esto se puede conocer como la noche oscura del alma, ¿sí? La culminación de este despertar de conciencia que empieza con esta sensación de inseguridad, esta sensación de todo esto que venimos describiendo, ¿sí? No es algo que se vaya dando pasito a pasito, eso hay que tenerlo en cuenta. Uno lo va ordenando de esta manera para explicarlo, pero todo esto a veces pasa hasta junto y en un mismo momento, ¿sí? Hay personas que tienen su despertar de conciencia en, qué sé yo, un mes, ¿sí? Y hay personas que tardan años. Eso va a depender de la capacidad de desapego que tenga la persona, ¿sí? La noche oscura del alma te lleva a una transformación interna, intensa, muy profunda, ¿sí? Aquí, bueno, hay un cambio, como habíamos dicho, un cambio rotundo en la forma de ver, de actuar, de percibir, de conectarnos, de comunicarnos con el mundo, con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con la naturaleza, con los animales, con todo lo que está a nuestro alrededor. Se busca un propósito más alineado, ¿sí? Con una forma, si se quiere decir, con un ser más
que está en autoconocimiento constante, ¿sí? Con un ser que es capaz de ver sus propios errores, con un ser que es capaz de llorar horas y horas y después de reír y se vive cada momento con intensidad, ¿sí? Porque justamente el despertar de conciencia nos hace salirnos del sistema, ¿sí? Y entrar en nuestro ser, ¿sí? Nosotros cuando vamos caminando por la vida, ¿sí? Miramos hacia afuera, miramos lo que los otros necesitan, miramos lo que me pide el jefe, miramos todo, hacemos todo y al último estamos nosotros. Dentro de lo que es el despertar de conciencia, ¿sí? No le voy a decir que la cosa cambia al revés porque está mal pensar en los otros, sino que el enfoque es diferente, ¿sí? Lo que hacemos por los otros, ¿sí? No está en desmedro de nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces lo que vamos a ir haciendo por los demás, ¿sí? Es algo que se va a compartir, si se quiere, con los demás, pero que no va a perjudicar a nuestro ser. Por ejemplo, ¿sí? Esto se ve mucho en lo que son las relaciones de pareja, ¿sí? Cuando una persona está en una relación de pareja, muchas veces deja de hacer muchas cosas por complacer a la otra persona, ¿sí? Y en esto, la persona se pierde a sí misma dentro de la relación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando uno empieza a despertar, ¿sí? Uno se da cuenta cómo debe relacionarse con los demás de una manera más sana, no tóxica, ¿sí? ¿Y a esto qué me refiero cuando digo de una manera más sana? Me refiero a que veo la forma de que los otros, ¿sí? Sean una parte importante en mi andar, ¿sí? Pero que la voluntad de los otros o el capricho de los otros no pase por encima de mí, donde yo tenga que negarme a mí mismo para complacer a alguien. ¿Se entiende? No sé si se entiende a lo que me refiero. No tiene que ver con el egoísmo, como se lo conoce, que te dicen, vos sos egoísta porque no me querés hacer esto, porque no me querés hacer lo otro, ¿sí? Quizás para la otra persona se vea como que esta persona es egoísta, pero para la persona que está viviendo su despertar de conciencia, sabe que si hace determinadas acciones, ¿sí? Se está vulnerando a sí mismo, ¿sí? Entonces, la relación con nosotros mismos cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque esa relación nos permite, ¿sí? Estar en mejor comunidad con los otros, ¿sí? Porque se sana tanto, en un momento determinado se sana tanto que lo último que se quiere es volver a caer en el estado donde se estaba en un principio, ¿sí? En ese estado dormido de complacencia hacia los demás, donde se dejan de lado muchas cosas por darle el gusto a personas que por ahí simplemente tienen un capricho, ¿sí? O tienen una mala forma de relacionarse. En este sentido, estoy hablando con relaciones tóxicas, ¿sí? Hay una búsqueda, obviamente que esa búsqueda de propósito que se alinea con ese ser auténtico, ¿sí? Con este ser que estábamos hablando.
¿Qué es lo que pasa también? Esto que les estaba diciendo hace un rato, se empiezan a conectar, hay una sensación de mayor conexión con la vida, con el universo, con esto que nos rodea, ¿sí? Después de ese despertar de conciencia, hay una nueva forma de relacionarnos con todo, ¿sí? Y algo muy importante, empiezan a caer creencias limitantes y miedos del pasado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? La persona empieza a cuestionar sus propias creencias. ¿Esto qué significa cuestionarte tus propias creencias? Y bueno, acá pasa de todo. Una de las creencias, las primordiales creencias que caen es la creencia del culto a la religión. Es una de las principales que cae, ¿sí? Creencias limitantes sobre cómo conseguir el dinero, ¿sí? Creencias que nos hacen percibir la vida con determinados patrones, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas personas que todavía creen y están casadas con personas porque tienen esta creencia del matrimonio para toda la vida y están en un matrimonio que los hace infelices, ¿sí? Entonces estas creencias empiezan a cambiar y la persona empieza a buscar su felicidad de alguna manera, ¿sí? Su paz más que su felicidad. Es muy importante esto porque cuando esa persona encuentra la paz, es muy difícil que la cambie por otras cuestiones, ¿sí? Aquí empiezan a sanarse muchas cosas. Por ejemplo, se empieza a sanar al niño interior, se busca sanar las relaciones con los padres, las relaciones con los hermanos, ¿sí? Hay gente que trabaja también con numerología, que empieza a tomar herramientas desde la numerología para tratar de entenderse. O sea, se empieza a buscar mucha gente, mucha información que les permita hacer todo este recorrido, y allí en ese recorrido van cayendo muchas creencias que se tienen, ¿sí? Sobre cómo funciona el trabajo, sobre cómo funciona el amor, sobre cómo funciona la familia, ¿sí? Hay mucha gente que se aleja de su familia, que va a trabajar la relación con el padre, con la madre, ¿sí? Pero como saben que son personas muy tóxicas, la sanan, la quieren, la respetan, pero se alejan porque saben que esa relación es tóxica, ¿sí? Entonces desaparecen estos miedos del pasado, ¿sí? Estos miedos de qué es lo que pasa cuando uno está en la adultez, ¿sí? Hay ciertos miedos que están escondidos en el pasado y que empiezan a salir. Y esos miedos son los que van liderando determinados patrones de comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, el miedo al abandono, ¿sí? Es uno de los grandes miedos que hay. Ese miedo al abandono, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿O cuáles son los comportamientos? El miedo al abandono que ocasiona una herida de abandono, ¿no? Se habla de la herida de abandono, ¿sí? La herida de abandono, ¿sí? Que se trae del pasado muchas veces en muchas personas, ¿sí? No solo mujeres, sino que hombres, ocasiona que estén en parejas, en relaciones tóxicas con hombres o con mujeres, ¿sí? Porque hubo una herida de abandono por parte de la madre, por parte del padre, ¿sí? Hay heridas de mucho tipo dentro de lo que es la conciencia, y esas heridas se transforman en patrones de comportamiento, ¿sí? Otra de las cosas que es, otra de las heridas que se trae, por ejemplo, es cuando
los padres de una persona le exigen que sea la mejor, que sea la mejor. Entonces se produce un miedo al fracaso. ¿Sí? Y esta es una herida que a la persona no la deja avanzar. ¿Sí? Se convierte en un miedo al fracaso que lo paraliza. ¿Por qué? Porque le exigieron tanto en su niñez que por tratar de satisfacer a su madre, a su padre, se convierte en una persona que le teme muchísimo al fracaso. Al fracaso laboral, ¿no? Al fracaso, o sea, no solamente al fracaso laboral, sino que buscan tener vidas exitosas, ¿sí? Y esa búsqueda, en ese hacer tanto, se debe a este miedo al fracaso. O a esta herida que tiene que ver con la ¿cómo se llama? La sobreexigencia, ¿sí? Y así hay muchos tipos de heridas que se transforman en patrones de comportamiento, ¿sí? En todas, ustedes me dirán, bueno, pero la herida al fracaso lleva a la persona a ser una persona exitosa. Sí, el tema no es ese, el tema es que la persona se encuentra haciendo muchas cosas para agradar a los demás y se va perdiendo. Entonces sufre en ese proceso, en ese hacer, ¿sí? Entonces, veamos esto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos después de despertamos? Pasa todo esto, ¿sí? ¿Cómo se avanza en este camino? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite a mí ir más allá y no quedarme aquí estancado? ¿Sí? Una de las cosas que se utilizan mucho es la meditación y el mindfulness. ¿Cómo es mindfulness? Algo así. ¿Sí? Esto ayuda muchísimo a las personas a calmar la mente, ¿sí? Y buscar estar en ese momento presente, ¿sí? Se medita mucho porque se busca estar en el momento presente. ¿Por qué? Porque en algún momento de sus vidas la ansiedad, ¿sí? El futuro produce ansiedad y el pasado produce angustia, ¿sí? Entonces, lo que sucede, digamos, es que una persona que vive, que no ha despertado en su conciencia, o está en el pasado o está en el futuro, pero no está en el presente. Entonces, la persona que empieza a despertar busca estar en el momento presente, busca conectarse con la realidad, con las personas que están en su entorno, ¿sí? Entonces por eso hay meditaciones, clases de yoga, mindfulness y muchas cosas más, ¿sí? Hay mucha lectura, mucha búsqueda, muchas ganas de aprender, ¿sí? Entonces de esta manera es como estas personas, ¿sí?, exploran textos filosóficos, espirituales, de autoconocimiento. La idea es que, por ejemplo, hay muchos que siguen la filosofía estoica, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en búsqueda de este conocimiento que les permita autoconocerse, ¿sí? Empiezan a escuchar su intuición. ¿Sí? Es importante que en este proceso aprendamos a escucharnos a nosotros mismos, lo que nosotros sentimos y percibimos, ¿sí? Hay que aprender que las señales internas son la clave para este conocimiento personal, para este camino que estamos buscando, para este crecimiento que pretendemos. Y bueno,
esto que les decía, vivir en este presente, en este eterno presente, ¿sí? Y esto, por ejemplo, también es lo que hace rejuvenecer a muchas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno vive pensando en el futuro, ¿sí? Nuestras células se van programando para envejecer. Si ustedes quieren mantenerse jóvenes, mediten, traten de estar en el momento presente, vivan una vida más pausada, ¿sí? Relaciónense con su entorno. Les puedo asegurar que eso no solamente retrasa el envejecimiento, sino que también, nos hace rejuvenecer, ¿sí? No solamente el alma, el cuerpo, sino que nos hace rejuvenecer la cabeza, los pensamientos. Estamos más ávidos por muchas cosas, estamos más sueltos, más abiertos. Es muy importante, ¿sí? Vivir en este momento presente. Soltar el apego, ¿esto qué quiere decir? Muchas veces nos apegamos a personas, nos apegamos a cosas, a situaciones, a lugares que no nos hacen bien, pero estamos ahí porque tenemos un apego, porque sentimos que es algo que hicimos siempre, ¿sí? Porque sentimos que si ya no tenemos eso se nos va la vida, ¿sí? El apego es algo que aprendimos cuando nacimos, ¿sí? Lo primero que hay es el apego con la madre y de ahí vienen los otros tipos de apego. Y de acuerdo al tipo de apego que tengamos, va a ser la forma de relacionarnos con los demás, ¿sí? Hay personas que tienen, por ejemplo, apego evitativo. Hay personas que tienen apego ansioso, ¿sí? Estos diferentes tipos de apego, ¿sí? Nos van a hacer relacionarnos tanto en pareja como con amigos, como en lo que hagamos de una manera diferente, ¿sí? Entonces hay que soltarlo, ese apego, hay que dejar ir situaciones, cosas, creencias, hay que dejar que se vayan, que se marchen. Hay que soltar el apego al pasado también, ¿sí? Y hay que soltar la ansiedad al futuro. Y entonces, ¿qué nos queda? Si soltamos el pasado y soltamos el futuro, ¿qué nos queda? Vivir el presente. El despertar de conciencia, mis queridos amigos, es un viaje sin un destino final. Es un camino de evolución constante, de descubrimiento y de expansión. Si estás en estos momentos, si pasaste por este momento, es porque algo dentro de ti ya no se siente igual y ha comenzado a despertar. Bueno, que tengan una hermosa mañana. Gracias a los que se conectaron, a los que no también. Esta clase voy a intentar que quede grabada, ¿sí? Para subírselas después. Que tengan un hermoso día.